Bienvenidos chicos, vamos a hablar hoy sobre el discurso científico. El discurso científico es aquel que se caracteriza por el predominio de la función informativa y el uso de un lenguaje denotativo. Acá no es un lenguaje connotativo. ¿Cuál es la diferencia? La connotación es cuando usted va a dar su opinión o de repente usted hace alguna frase, dice alguna frase que algún comentario personal. Eso sería connotación, pero en este caso, como es un discurso científico con base científica, acá el lenguaje es denotativo y su propósito es transmitir esa información y debe ser objetiva y precisa. Entre sus características se destaca el uso de tecnicismos propios del área en el que usted está hablando. Por ejemplo, si está hablando de un tema médico, vamos a utilizar términos o jergas médicas. Eso es tecnicismos. El discurso científico y técnico, por lo general, se dirige a especialistas que si no es la persona especialista no va a entender lo que ustedes le están hablando. Y es importante pues que nosotros tengamos esa base científica, adquiriéndola y difundiéndola de una manera asequible a la sociedad o hacia el receptor. ¿Qué quiere decir eso de asequible? Que puede alcanzarse o que la persona puede conseguirlo o que puede comprenderlo. En los discursos científicos, los temas que se abordan son muy variados y pueden hacer referencia a conceptos como por ejemplo la teoría de la relatividad, un objeto como ser el cerebro humano, el hecho como por ejemplo la Revolución Francesa, la Edad Moderna y un problema como es la contaminación ambiental. Además se utiliza una serie de recursos explícitos. ¿Cuáles son esos recursos explícitos? En primer lugar tenemos la definición. Usted aquí en ese discurso científico va a dar a conocer el significado de un término. Por ejemplo, si va a hablar del corazón, si va a hablar del cerebro o de algún experimento que se ha dado, entonces va a dar esa definición. Eso sería en relación a la definición, a ese recurso explícito como es la definición. Por ejemplo, el cerebro humano es el órgano más complejo del cuerpo. Esa sería una definición. En relación a otro recurso es la clasificación. Aquí usted va a indicar a la categoría que pertenece a su objeto de estudio y qué lo diferencia de otros de su misma clase. Por ejemplo, dentro del conjunto de los animales se encuentran los insectos y los arácnidos. Los insectos tienen 6 patas y los arácnidos, 8. Entonces usted está haciendo una clasificación en ese ejemplo, indicando a qué categoría pertenece su objeto de estudio, que en este caso serían animales. Y podemos decir las diferencias. Eso sería la clasificación. En relación a otro aspecto sería el ejemplo. Usted, en relación a los ejemplos, permitir ilustrar un concepto general con un concepto particular en concreto. Se suele introducir con el conector por ejemplo, o sea que usted va a dar algunos ejemplos, ilustrando esos conceptos en sus explicaciones. Ahora, otro sería la reformulación. Otro recurso sería la reformulación. Aquí usted va a exponer algo ya dicho. Fíjese bien, otra persona lo dijo, algo ya dicho, pero con otras palabras. No agregue información nueva porque va a reformular, sino que usted va a intentar asegurar lo planteado por aquella persona X. Esa persona ya hizo un experimento. Entonces usted va a reformular, usted va a replantear sin dar conceptos personales y lo va a replantear a modo de que esto planteado
haya sido comprendido, y suele ser introducido por los conectores, es decir, o sea que cuando usted haga su discurso, usted va a escribir conectores como es decir, en otras palabras, esto significa, o dicho de otro modo, etcétera. Entonces, con esos conectores usted está haciendo la reformulación. Y por último, otro recurso es la comparación. Aquí usted va a dar a conocer la relación entre semejanza o diferencia entre dos elementos. Ejemplo, la computadora es como un cerebro en su capacidad para relacionar datos. Entonces se está haciendo una comparación. Eso es importante, comparar con otros objetos. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los recursos explícitos? Definición, que es el concepto. Clasificación, dando ejemplos a qué categoría pertenece y las diferencias que hay entre una clase y otro. Luego los ejemplos con el fin de ilustrar un concepto general con uno en particular. Y la reformulación es exponer lo ya dicho por otros, pero con otras palabras, sin hacer comentarios personales y agregar información, no agregando información nueva, sino que intentar asegurar que lo planificado se haya comprendido. Y la comparación es plantear la semejanza y la relación entre los diferentes elementos. Ahora, ¿cuál es el estilo de una persona que hace un discurso? Toda persona debe tener su estilo para exponer, para hacer un discurso, pero en este caso no es que usted lo va a hacer mecánico así solo, tiene que tener su estilo. ¿Por qué? Porque usted debe tener objetividad, debe tener rigurosidad. Ahora, siendo diferente el discurso científico, también debe cuidar su estilo y la forma. ¿Para qué? Para que evitemos el uso de vicios de lenguaje, como las muletillas que se producen al hablar. Todo orador debe tener la objetividad, debe tomar en cuenta la objetividad. ¿Qué es la objetividad? La ciencia y la técnica necesitan de estas características, porque si algo no es real, entonces no tiene objetividad. Además de un lenguaje que evite la ambigüedad, usted debe cuidarse que haya frases con anfibología, porque puede dar interpretaciones erróneas. De ahí la necesidad de que debe ser claro, conciso y preciso en las expresiones que usted va a dar a conocer. Esa es la objetividad. La rigurosidad incluye todos los estudios conocidos hasta el momento y refleja con atención el protocolo de la experimentación y señala con precisión las limitaciones de los datos obtenidos. De repente usted en su investigación encontró algunas limitaciones, esas las va a dar a conocer. Entonces usted va a explicar cuál fue la experiencia que usted tuvo con esa investigación científica. Ahora, tenemos la diferencia entre un discurso científico y los demás discursos. Puede ser un discurso educativo, ¿verdad? Puede ser que yo le diga a usted, me va a hablar sobre la educación virtual en tiempos del COVID. Entonces, eso sería un discurso educativo. Pero este que ustedes van a hacer es un discurso científico. En todo discurso hay marcas lingüísticas o discursivas que permiten al receptor, en este caso sería yo quien lo va a evaluar, poder detectar el punto de vista del emisor, o sea, ustedes. Pero recuerden, no debe hacer conjeturas ni comentarios personales. Es algo ya comprobado, ya experimentado. Usted puede tener hipótesis, pero las puede dar a conocer en su informe, digamos en un informe, pero no decir que lo que yo pienso, eso está comprobado. No, pero mejor evitémonos hipótesis. Ahora, en algunos discursos es más fácil detectar cuando se trata de una opinión o cuando es un hecho. Ejemplo, si un orador expresa o dice, el mar es azul,
Si yo digo que el mar es azul, está claro porque está comprobado. Eso sería una denotación. Entonces, pero si usted me dice, el mar parece, y hace una comparación con algo, parece que fuese como un, no dice azul, sino que está haciendo otra comparación, qué sé yo. Entonces eso ya es connotación y eso no debe ir en un discurso científico. Cuando usted dice, me parece que los hondureños son trabajadores y honestos, cuando dice me parece, está utilizando un nexo de que está opinando usted. Entonces eso no. Y está manifestando su opinión porque se está emitiendo juicios valorativos. Ahora, en estos ejemplos es fácil darse cuenta cuando el emisor expone un hecho y cuando manifiesta una opinión, porque la referencia a ambos está modalizada, es decir, que hay marcas textuales que indican con claridad cuál es el punto de vista del orador. Las marcas textuales son palabras o expresiones que funcionan como distintivos para indicar la perspectiva o el punto de vista que tiene el orador. Así que yo voy a centrarme en sus palabras cuando ustedes se graben su vídeo. Algunas marcas textuales son, escuche que no debe cometer ese error. Yo creo que, me parece que, considero que, desde mi perspectiva, estoy de acuerdo con, pienso que, eso no, porque no estoy buscando una oratoria educativa, sino que científica. En conclusión, lo que diferencia a los discursos científicos con los demás es que expresan, esto es importante, hechos o teorías con sustentos probatorios. Es algo que ya se probó, es decir, que pueden ser comprobados, empleando para ello un lenguaje claro, técnico y preciso. Bendiciones.